Muy buenas, familia, hermanos, amigos. Nuevamente reciban un cordial saludo y una gratitud a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente. Hemos podido llegar a este miércoles. No todos han llegado, pero nosotros logramos llegar, porque Dios tiene planes con nosotros. Si no nos necesitara, ya nos habría llevado. Pero si nos tiene aquí es por algo, y espero que todos estemos haciendo algo para la gloria de Dios. Y ojalá que esta palabra y la palabra siga corriendo y pueda ser glorificada, que es lo que se busca y es lo que Dios pide también en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 3, 1 y 2. Que corra, no la detengamos, dejen que corran, compartan, hagan algo. Hay cómo hacer la obra del Señor de diferentes maneras. Yo veo en el libro del Evangelio de Juan, por ahí el capítulo 2, hombres que invitaron a alguien y le hablaron de Cristo, está por aquí, de quien escribió Moisés y todo esto, y lo llevaron allá. Y una vez colocados a los pies de Cristo, Él se encarga de hacer el resto. Así le trajeron a uno de los grandes, a Simón, hijo de Jonás, que tiene el apodo de Pedro. Ese lo trajo Andrés, así invitado. Felipe trajo otro, y así a Natanael. Hay cómo hacer la obra de Dios. Invite, escuchen algo aquí. Estamos tratando de aprender a orar, que sean oraciones eficaces, oraciones verdaderas. Y yo trato de ver siempre los requisitos que hay detrás de un orador de estos que encuentro hoy aquí en la palabra. En el Salmo 99, que ya hemos leído, los versículos 6 y 7, habla especialmente de Moisés y Samuel. Clamaban a Dios y Él los atendía, Él les escuchaba. Entonces esto es muy importante. Pero dice, porque guardaban sus mandamientos y andaban en los estatutos que Él les había dado. Entonces, eso es lo que yo busco. ¿Por qué a estos hombres Dios les escuchaba y les respondía en una manera extraordinaria y sobrenatural, como vimos con Samuel? Él anunciaba de antemano, hoy van a haber truenos y lluvia en pleno verano, y para que Dios le escuchaba y lo respaldaba, porque era un hombre íntegro, hombre que temía a Dios. Guardaban sus estatutos, andaban en sus caminos, en el Espíritu y todo esto. Hombres que verdaderamente amaban y servían a Dios. Entonces es lo que yo trato de buscar. Hoy vamos a ver a Moisés, otro hombre de oración. Pero oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, perdone usted el pecado siempre que mora en nosotros, porque esto será un estorbo para la oración, Señor, según lo que dijo alguien en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye al pecador, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Padre, pero ¿cuántas veces tiene uno que estar aquí en contra de su voluntad, haciendo cosas que no quiere y se obliga muchas veces? Así nos pasa a todos, Señor. Estamos en una carne viciada que nos mete siempre en problemas. Y Padre, gracias por los ejemplos que quedaron aquí como ejemplo para nosotros, para que aprendamos a orar y estemos tal vez convencidos en cada oración que le hagamos que usted nos va a responder. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que a usted le agrada, como dice en creo que es capítulo 2 de Primera de Juan. Esto no es gratis. A estos hombres les escuchaba, les respondía, les respaldaba, porque eran hombres íntegros que le temían y guardaban sus mandamientos y andaban en los estatutos y no dejaban caer a tierra ninguna de sus palabras. Era gente que le temían y obedecían.
Entonces, eso es lo que busco yo, tratar de hacer su voluntad, Señor. Tratar de hacer las cosas que a usted le agrada. Y no es fácil, porque cuando uno se propone hacer eso, más problemas tiene. Así que muchas gracias, Padre, por estos hombres que quedaron como ejemplo para nosotros. Y pidiendo que el Espíritu Santo que ha hecho morar en mí sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 32 del libro de Éxodo. Este es el caso cuando Moisés sube al monte Sinaí y estuvo 40 días y 40 noches allá con el Señor y subió con 2 tablas de piedra y el Señor escribió ahí los 10 mandamientos y todo esto. Pero como nosotros siempre estamos de apuro, de carrera y queremos todo rápido y todo, la gente se cansó y ninguno se dedicó a la oración y decir, Moisés se demora demasiado. Eso que hizo en 40 días, Dios lo puede hacer en un segundo. Pero con algún propósito, Dios a veces se demora para probarnos y ver hasta dónde aguanta nuestra paciencia y qué vamos a hacer si no aparece un líder como Moisés. Y fue terrible todo lo que pasó acá. Y no era culpa de Moisés ni nada. Y ninguno ora por Moisés, oremos. Ahí estaba Aarón encargado de esa congregación y él debió decir, vamos a clamar a Dios por Moisés porque no sabemos qué le haya pasado. Pero no, lo que hicieron fue solucionar un problema con otro problema, como hacemos por lo general. Versículo 1 del capítulo 32 de Éxodo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya sucedido. Ya no sabemos si va a volver o qué, pero nadie lo extrañó. Decir, no puede ser, vamos y busquémoslo. Por dónde subió, intentemos ir, pero no, hagámonos otro. Eso es increíble, la ingratitud de un pueblo así. Y eso le pasaba a Moisés. Esto no le pasó a Samuel, que también estuvo al frente de este pueblo, por las diferencias que vimos que había entre Samuel y entre Moisés. No sabemos qué le haya pasado. Pues si no saben, averigüemos, pero no hagamos nada, no vamos a hacer nada hasta que Moisés no aparezca, sea vivo o muerto, lo que sea, pero vamos a buscarlo. No vamos a intentar hacer nada, esperémoslo. Él fue el que nos sacó de Egipto y nos sacará de acá. Versículo 2. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. ¿Pero qué es lo que hace Aarón? Alinearse con este pueblo. Es su hermano, el que no aparece. Hace 40 días y 40 noches y está en ayuno, en la presencia de Dios, mientras este pueblo está pensando en unas cosas que no tienen nada que ver. Y Aarón pidió los zarcillos, anillos, y aretes y todo lo que ellos tenían, traédmelos. Versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando aquí están hablando primero, Moisés, varón que nos sacó de la tierra de Egipto. Ahora dice, estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto, este becerro. Pero es impresionante. ¿Y cómo es que Aarón se presta para esto cuando un líder se deja influenciar por una congregación
O cuando uno tiene miedo a la congregación, como le pasó a Saúl, tuvo miedo del pueblo y hizo lo que el pueblo le dijo también y cayó, y uno no sabe hasta dónde pueda llegar. Pero esto es terrible y puede decir después el pueblo, tenemos un líder, Aarón, que es una marioneta aquí que hace todo lo que nosotros le digamos, entonces no tiene autoridad este hombre ni nada. Todo eso va perdiendo una autoridad. Hizo de ellos un becerro. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse, contentos. Moisés, no le paran bola, nadie se acuerda de él, ni Aarón. Aarón pudo decir, mi hermano está en la presencia de Dios y me encargó esta congregación, y lo que ustedes piden va en contra de la voluntad de Dios y eso no será permitido. La idolatría, ser un ídolo y atribuirle a él toda la obra que el Señor ha hecho, así es la idolatría. Es tremendo. Bueno, vamos a ir leyendo las partes claves. Vamos al versículo 11. Porque ya Moisés supo, bajó una ira tremenda y rompió hasta las tablas y todo lo demás. Pero vamos al versículo 11, que es donde queremos llegar en cuanto a la oración. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Y los otros no oraron porque tampoco Dios los iba a escuchar con todo lo que estaban haciendo. Dios escuchaba a Samuel y a Moisés. A ellos los atendía y les respondía lo que ellos le pedían, porque sabía que estaban dentro de la voluntad de Dios, haciendo las cosas que a Dios le agrada y andando en sus mandamientos y estatutos que les había dado, y hombres que no dejaron caer una de sus palabras. Guardaron todo. Estos hombres tenían todo el respaldo del Señor. Y oró Moisés por este pueblo, porque Dios le propuso, déjame que los consuma, y a ti te pondré sobre otro pueblo más grande y mayor que ellos. Es lo que dice el versículo 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Y yo no sé si lo que le está diciendo Dios aquí es una prueba para Moisés, a ver si dice, bueno, destrúyalos y vamos a otro. Pero no, Moisés estaba muy identificado con este pueblo a pesar de todo. Entonces es cuando él se para en la brecha, porque en muchas, él está en medio del Señor y el pueblo, en medio de muertos y vivos, y él está parado en la brecha, intercediendo por esto. Pero es que lo hacían porque era el único al que Dios lo escuchaba. Cuando estaba en Egipto y las plagas y todo lo demás, Faraón le decía, ora por esto, porque sabía que Dios le escuchaba a él, que se vayan estas plagas. Así que oró Moisés en la presencia de Jehová su Dios y dijo, estoy en el versículo 11, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con grande poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Ve a la oración de Moisés. Va directo ahí, no le da tantas vueltas. Las oraciones tienen que... Para mí, yo estoy aprendiendo que es así. No es que primero tiene alabanza, después tiene glorificación, después tiene petición, después tiene confesión, después tiene... Y cuando usted haya hecho todo eso, ya se lo llevó el río si es que viene una tormenta por ahí. No es de una, Señor,
¿Cómo lo vas a destruir? Tú que lo sacaste con mano fuerte. ¿Qué van a decir los egipcios? Que como no pudiste meterlos a la tierra prometida, entonces los mató en el desierto. Va a ser blasfemado tu nombre, pero cosas reales es lo que está hablando acá. Arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, los siervos a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Es bueno conocer la Biblia y recordar, Dios se la conoce toda y sabe, pero quiere escuchar a Moisés y lo va probando y va conociendo el corazón de un siervo que ora sinceramente. Este es el pueblo de Dios y Él intercede por eso. Entonces, recuerda, tú hiciste una promesa y nos vas a desaparecer, entonces ¿cómo es que se va a contradecir o algo le podría decir? Versículo 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Dios le escuchó: arrepiéntete, Señor, vuélvete de tu ira, tú eres el Dios grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia, y Él se arrepintió del mal que quería hacerle al pueblo de Israel, porque Moisés intervino ahí. Ojalá otro lo hubiera intentado pero a este le escuchaba. Eso ya lo dice la palabra. A él se manifestaba en una nube, y con Samuel también. Dos grandes hombres de oración. El versículo 15 dice: volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Bien, versículo 17. Cuando oyó Josué que estaba por ahí con él, siempre era su servidor, el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes, ni de voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Bueno, uno oye una cosa, el otro oye otra. Versículo 19. Aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Son 40 días y 40 noches que estuvo allá, y este pueblo no aguantó 40 años estar ahí solos. Y no extrañaron a Moisés, y cuando vio eso ardió la ira de Moisés y quebró esas tablas. Por eso tuvo que subir nuevamente, porque el primer mandamiento ya se había violado aquí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es impresionante. Versículo 20. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y le dio a beber a los hijos de Israel. Ahora tómenselo. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, dice Aarón: ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Así como por arte de magia, echaron ahí y apareció. Cuando aquí en el capítulo 32, versículo 4 dice: y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Pero aquí dice: ellos me dieron, lancé esos zarcillos y cosas al fuego, y de pronto apareció un becerro. Muy bien.
Versículo 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, porque ellos dirían, ahí está el pueblo santo que no deben tocar un ídolo, en una idolatría tremenda, haciendo blasfemar el nombre del Señor. De todos modos, Dios escuchó la oración de Moisés, pero las consecuencias no las perdona. Tenemos que sufrirlas. El pecado siempre trae las consecuencias y el problema no es el pecado, sino las consecuencias que trae. En una ocasión me encontré con una chica que vivía o sigue viviendo por los Barcinos, donde era vecina nuestra, donde vivíamos. Y una ocasión estuve por allá, les hablaba la palabra y resultó embarazada la chica por ahí. Y me dijo, señor Vergel, ¿será que Dios me perdona y todas estas cosas? Le dije, claro. Si tú te arrepientes de todo corazón y le pides perdón a Dios y oras a Él, Él te perdona. Si yo no supiera que te perdona, yo voto la Biblia. Porque conozco que es un Dios perdonador, pero hija, las consecuencias tienes que sufrirlas. No es que tú te arrepientes y clamas a Dios y haces una oración, porque dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que yo estoy seguro que te perdona, pero las consecuencias tienes que vivirlas. Con la oración no desaparece el niño que tienes dentro. Tienes que seguir y seguirá, y esta es la consecuencia de un pecado. No desaparece. El asesino puede arrepentirse de todo corazón porque mató a alguien, clamarle a Dios y Dios le perdona. Pero con eso no revive al muerto. Tiene que ir a pagarlo. Las consecuencias es el problema. Así que en el versículo 26, aquí en Éxodo capítulo 32, dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está con Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Los levitas se juntaron con él. Nosotros estamos con Jehová. Y el resto se quedó con el ídolo por allá. Y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. De alguna manera se calma aquí la ira del Señor. Versículo 28, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces, no es así tan sencillo que Dios ya perdonó y viva la fiesta y podemos seguir haciendo lo que queramos y todo lo demás. No. Como 3,000 hombres pagaron el precio del pecado y Aarón, que era el líder, es uno de los responsables. ¿Por qué no paró esa idolatría? Y uno debe tener mucho cuidado, porque con todo esto nosotros, y especialmente yo, aprendo que de pronto comprometer la doctrina o comprometer la verdad nos lleva a hacer cosas que no están de acuerdo. Y en ese plan hay mucha gente comprometiendo la palabra de Dios. Yo hablaba con alguien y le dije, lo que dice el Señor es esto, pero lo que estamos hablando es otra cosa. ¿Por qué no habla esto que dice el Señor? Me dijo, si hablo eso, me retiran el apoyo. Porque cualquiera tiene que hablar es lo que habla una congregación, los que le están respaldando económicamente y todo, y comprometemos muchas veces la verdad. Y la doctrina se va por tierra. A mí, si a mí me pagaran en un adventista, dice, usted va a predicar, son los del sábado.
Yo tendría que hablar es de la ley allá y meter la gente a la ley y dejar la gracia donde estoy yo, porque me pagan es para eso. Y puede pasar lo mismo que le pasó a Aarón, una congregación que dice ya no viene Moisés ni nada, y perdió de vista todo el propósito, que la obra de Dios se fue por tierra, el trabajo de Moisés se fue por tierra. Nadie dijo oremos y esperemos, porque es el tiempo de Dios. Nosotros no nos podemos mover de aquí, porque Dios fue el que lo sacó y es el que dispone si nos movemos o no. Y deberíamos tomar muy en serio lo que dice la palabra de Dios. Dios no tiene afán. Él tiene una eternidad, nosotros sí. Tenemos que movernos, pero si ellos estaban apurados y querían irse, ¿para dónde querían irse? ¿Cuál era el propósito de eso? Hagan dioses que vayan delante de nosotros y nos guíen y todo. Aarón puede decir, a mí me encargaron y yo no puedo hacer eso. Por algo dijo el Señor, el que salve su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Y muchas veces estamos dispuestos a perder nuestra vida, a ganarla en lugar de perderla por causa del Señor. Así que los levitas hicieron lo que Moisés les dijo. Le obedecían porque sabían que era un hombre de Dios y que tiene autoridad. Yo no sé si Aarón hubiera dicho lo mismo a este pueblo. No. Aquí no vamos a comprometernos nosotros, no vamos a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios y todas estas cosas. Pero bueno, se dio. Así que como 3,000 hombres murieron, y ese fue por el chistecito que hicieron acá esta congregación. Y uno a veces dice, 3,000 hombres, son 3,000 hombres. Yo hasta aquí no he visto una tanda de 3,000 muertos por ahí, y le parece a uno poco, porque uno está acostumbrado aquí en las Sagradas Escrituras a ver 60,000, 70,000, 100,000 muertos y toda esa cosa. 3,000 como que no es nada. Detrás de esos 3,000, ¿cuántas mujeres viudas quedarían? ¿Y cuántos hijos huérfanos? El daño que se hace por no parar el pecado. Así que ahorita Moisés tiene que hacer otras 2 tablas de piedra y subir nuevamente. Y estuvo 40 días postrado delante de Dios sin comer pan y sin beber agua. Ese es el ayuno. Y yo no sé, aquí baja y todo es un alboroto, hace la oración, Dios interviene y le respalda esa oración y no lo destruye, pero pagaron las consecuencias. Y ahorita sube nuevamente, tiene que subir nuevamente. Ahora, ¿comería? ¿Llevaría algo para comer por el camino? No. Y no se aguantaron 40 días y ahorita dirá, ahora tenemos que estarnos aquí otros 40 días más, por no esperar, por salirnos de la voluntad de Dios. Y uno cuántas veces estará tentado a salirse de la voluntad de Dios. Y es el peor negocio que podemos hacer. Así que este hombre de oración se paró entre la brecha entre ese pueblo y Dios y dijo, no, Señor, arrepiéntete de este mal que piensas hacerle a este pueblo. Piensa en lo que dirán los enemigos. Que como no pudiste, lo mataste. Dios sabía todo lo que tenía que hacer y todo, pero a veces nos prueba a ver cómo reacciona este hombre y dice, este hombre verdaderamente es genuino. Este hombre, a pesar de que le han sacado canas verdes, este pueblo lo sigue amando como yo también lo amo, porque yo soy un Dios perdonador. ¿Cuántas cosas diría Dios? Pero bien, estas son las cosas que a mí me gusta aprender y todo, y en un caso de estos, pararse firme y defender la verdad. Porque uno no sabe hasta dónde pueda llegar estas vacaciones que tenemos. Un paseo es el cristianismo, pero un día tendremos que pararnos en la brecha y ahí sí veremos quién es quién, si nos identificamos con Dios, con Moisés, o haremos lo que hizo Aarón para salvar nuestro pellejo. Pero Dios permita que
no tengamos que pasar por estas pruebas. Y esperemos que si el Señor nos permite llegar al próximo miércoles, que vamos a seguir viendo otras intervenciones de Moisés, porque Dios quiso destruir este pueblo varias veces, pero Moisés estuvo allí y Dios le escuchó. Mientras tanto, encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.